Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos estudiando el Salmo 119 y vamos con la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet. En estos próximos 8 versos estaremos viendo una serie de verbos que nos indican acción, movimiento y nos ayudarán a que la palabra de Dios sea nuestra guía en la adoración y en nuestro camino. Recordemos un versículo, como dice Reina Valera del 60, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará? Es la pregunta más importante que uno puede hacer y el mejor tiempo de hacerla es cuando se es joven. La tendencia de todo ser humano generalmente es corromperse, de modo que siempre hace falta esta exhortación del salmista: ¿con qué limpiaremos nuestro camino? Algunos traducen, ¿con qué mantendrá limpio? Lo que sigue muestra que el salmista tenía en mente los dos énfasis. La mejor respuesta es guardar tu palabra. Lo demás de la estrofa va explicando cómo hacerlo. Buscar a Dios, nos dice, memorizar la palabra, hablarla, sujetar las emociones a ella, meditarla y deleitarse en ella. No solamente estudiar la Biblia con la mente, sino la experiencia emocional. El salmista y toda la Biblia enseña un sano equilibrio que no descuida ninguna de las dos partes, tanto lo emocional como lo mental. Y quiero que vayamos al texto. Versículos 9 al 16. Dice: ¿con qué puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor. Enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tu mandamiento y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Entonces vimos y estábamos hablando en la introducción con todo nuestro corazón. Indica la sinceridad y ahínco con que uno debe de buscar a Dios. Aún después de toda su experiencia con Dios, el salmista muestra una profunda humildad, reconoce su debilidad y pide que Dios le guarde de caer. Es la actitud opuesta a la que mantenían los fariseos. Y entonces vemos acá en el versículo 11, amada iglesia, enseña una gran verdad. Una de las mejores maneras de evitar el pecado es memorizar la palabra de Dios. Este consejo no es solo para niños, en la escuela dominical que memoricen, sino para cada uno de nosotros. Para todo creyente debe estar constantemente memorizando las escrituras. Incluye la adoración, incluye lo que es también la petición. Y entonces cuando nosotros hablamos de adoración y petición, los dos indican una actitud de humildad y sujeción a nuestro Dios. El que ama a Dios y su palabra siempre quiere aprender más de Él. O sea, tenemos que amar a Dios y esa palabra para ir buscando más cómo amarlo y cómo ser agradable a Él. Qué bendición es que Dios nos enseña. El que es enseñado ahora, en el verso 13 dice, nos enseña para que nosotros enseñemos a otros. Entonces, enseñar a otros. Todo lo que el salmista ha dicho resulta en el deseo de compartir con otros lo que Dios dice y lo que Dios hace. Se nota un lindo balance literario en el versículo. Con mis labios, dice él, he contado que los dichos de tu boca. Porque el que ama a Dios, sus testimonios no son carga, sino es un motivo de gozo. Gozaos en la palabra de Dios es una prueba de que hemos echado raíces en nuestra vida cristiana, en el cristianismo. Pero recordemos que hablamos de varios verbos. Está el verbo meditar en la palabra de Dios, que requiere tiempo. El compañerismo y comunión con cualquier persona requiere tiempo. Las presiones de la vida moderna y urbana han robado a muchos cristianos el tiempo que debemos dedicar a lo que es la oración, hermanos, y la meditación en la palabra de Dios. No hay ningún sustituto
Ningún ejercicio espiritual es más provechoso para el alma que la meditación de la palabra de Dios. Son las palabras que dijo Charles Spurgeon. El otro verso que debemos estudiar es considerar. Considerar es el verbo mirar con cuidado. Después de meditar en la palabra, el salmista escudriña sus caminos. Solo el que profundiza en la comunión con Dios puede entender sus caminos. Pero no termina ahí, sino dice me deleitaré. Ese verbo deleitar, me deleitaré. Qué buena manera de terminar esta segunda estrofa. Este camino no es aburrido ni pesado. Lleva al deleite del espíritu, del ser humano, al cumplimiento del propósito por el cual Dios los creó. Hay un progreso en los versos 15 y 16 y el salmista medita. Después, mira con cuidado o escudriña. Luego se deleita, que eso es lo que tenemos que tener nosotros en la palabra del Señor, ese deleite. Se nota cierto paralelo entre el versículo 8 con el que termina la primera estrofa y este versículo con que termina la segunda estrofa. Entonces el consejo que debemos tener, amada iglesia, es deleitarnos en el Señor y en su palabra. Dios les bendiga.